En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lecturas correspondientes a este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la bendita palabra que la liturgia de la Iglesia día a día pone a nuestra reflexión. Nos encontramos con que hoy el apóstol Pablo se encuentra custodiado, casi preso, diríamos, porque le han puesto a su lado un guardia, lo que hoy llamamos privación cautelaria o residencial. Pablo da testimonio a sus discípulos que él no ha cometido ningún error, ninguna falta en contra de nadie. Da testimonio de que sus cadenas, que su prisión, su amenaza a muerte, solo se debe a que ha predicado firmemente el nombre poderoso de Jesucristo, que murió y resucitó. Se encuentra, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en una casa alquilada por 2 años, preso domiciliario. Pero el apóstol Pablo no perderá el tiempo en esa situación o zozobra en la que se encuentra de no poder anunciar el Evangelio por todas partes. Mas el Espíritu Santo lo ha poseído de tal manera que desde ahí está anunciando el reino de Dios a todos los que le buscan. Y es que, hermanos, donde quiera que estemos y en cualquier parte y en cualquier situación en la que te encuentres, tú tienes siempre la oportunidad de dar a conocer el nombre de Dios. No hay un lugar específico
No hay una situación específica, no hay un momento de bonanza como para decir este es el tiempo o el momento de la predicación. Siempre y cuando el Espíritu esté potente en tu vida, en todo evangelizador, el anuncio no se ha de detener, como lo hemos escuchado en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo no le han podido frenar en la predicación que con tanta convicción estará haciendo donde quiera que se encuentre. Incluso, hermanos, en la prisión el apóstol Pablo estará alabando y glorificando a Dios. En el Salmo 10 nos encontramos con que el salmista le canta a un Dios que es justo, a un Dios que ve nuestro interior, un Dios que no mira las apariencias, sino el interior de cada uno. Y dice así: desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. Este es el Salmo 10, donde se nos narra que Dios penetra nuestros corazones y que Dios es un Dios justo y que por lo tanto, hermanos, Él conoce lo que a cada uno le corresponde. Mira con complacencia, dice, al que ama lo justo y aborrece a todo aquel que incita a la violencia. Es un salmo que nos invita a la paz. La violencia nunca es el camino que el hombre debe de decidir para lograr la convivencia humana, porque la violencia engendra más violencia y degrada al hombre. Somos mensajeros de la paz y también de justicia, según el Salmo 10. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas,
y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Como hemos escuchado en el evangelio, Jesús siempre da una gran apertura a sus discípulos para que le hagan cualquier pregunta, cualquier duda. Jesús nunca se cerró a la pregunta de sus discípulos sobre algún tema, sobre algún aspecto, sobre alguna predicación que ellos no hubiesen entendido. Siempre está presto para darles una respuesta, y gracias a esas preguntas y a esas respuestas nosotros conocemos muchas maravillas de esa palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos muchos conocimientos que salieron de lo más íntimo del corazón de Jesús, y gracias a esas preguntas que los mismos discípulos le hicieron. Hoy es el apóstol Pedro el que le interroga o le hace una pregunta a Jesús sobre qué va a pasar con la vida del discípulo que Jesús tanto ha amado. Creo que es una pregunta intrépida, y también nosotros debemos de aprender de esto, porque ni tú ni yo, nadie, hermanos, puede penetrar en el conocimiento infinito e insondable de Dios. Nosotros hemos de creer su palabra, porque su palabra es veraz, su palabra no miente, pero nadie podrá querer estar escrutándole a Jesús sus pensamientos, y por eso la respuesta de Jesús es bastante rajatabla cuando le dice: ¿y tú qué? Si yo quiero que Él viva, si yo quiero que Él no muera físicamente y permanezca así, ¿tú qué? Como quien dice, no te metas, Pedro, en estar dándole vuelta a la cabeza en lo que a ti no te concierne. Los destinos están en las manos de Dios, los pensamientos, los propósitos que Dios tiene para cada uno están en su corazón. Nosotros apenas los vamos balbuceando, apenas nosotros distinguimos lo que Jesús desea de cada uno de nosotros. Lo que nos conviene es esto: tú sígueme. Y en este seguimiento es donde nosotros iremos aprendiendo en el caminar mismo lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Finalmente, el evangelista nos cuenta que muchas cosas Jesús dijo, y que si se hubiesen escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, dice, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Y es que en verdad, hermanos, nosotros podríamos tener
toda una gran biblioteca de lo que Jesús dijo e hizo. Pero ¿de qué nos serviría si apenas leemos unos cuantos versículos de este libro de la Sagrada Escritura? Si apenas nos acordamos de que la Biblia hay que leerla todos los días. Esta palabra es suficiente para obtener la salvación, la vida eterna, si la creemos. Dios te colme de mucha bendición junto a toda familia y haga prósperas las obras de tus manos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.